buenos días, nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Un especial saludo a todos mis suscriptores y un gran deseo de que en estos momentos estemos empezando a celebrar el nacimiento, recordando el nacimiento del Rey de Reyes. Eh, Supongo que en todos los hogares católicos ya se está realizando la novena al Divino Niño que comenzó el 16 de este mes, el 16 de diciembre, ¿verdad? Pero bueno, primero que todo, la oración que tanto me gusta de San Francisco de Asís que dice, Señor, hazme un instrumento de paz, que donde haya odio, siembre yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya oscuridad, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolada, sino consolar, que no busque ser comprendida, sino comprender, que no busque ser amada, sino amar, porque dando recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti nazco para la vida eterna. Amén. Muy bien. Este video lo hago precisamente viviendo el momento que estamos viviendo, tanto el momento de Navidad, de estas, fiestas que están realizando en este momento, em, y, em, y lo que acontece en el mundo, ¿verdad? Que todo como que está muy entrelazado, ¿verdad? Muy bien. Voy a empezar con una frase muy apropiada me pareció para decirles a ustedes, dicha por Massimino Camisasca en Tempi. Ella dice así, insertándose en la historia con la encarnación, el cristianismo reconoce y se entrelaza con las autoridades legales sin coincidir nunca con ellas. Al contrario, suponen una auténtica barrera para la ibris del poder. Muy bien, la narración, el comentario que le voy a decir a continuación me baso en redacción de Infovaticana. Es un tema muy importante y mucha actualidad, ¿verdad? La relación que está por durante todos los tiempos, desde toda la eternidad, mejor dicho, desde prácticamente la creación del mundo, la relación que hay entre el cristianismo, pues desde el momento en que vino Cristo, o entre Dios desde el momento de la creación, con el poder legal, ¿cierto? Con lo que son las leyes, con el que es la vida social, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el reino, la vida cristiana nunca es ajena a la esfera social y civil. Los misterios de la creación y de la encarnación nos permiten afirmar esta verdad, dándole las proporciones justas. La fe en la creación nos recuerda contrariamente a lo que cierto ecologismo querría hacernos pensar hoy. Recuerden lo que tanto el Papa protestante habla, ¿verdad? Eso, que la tierra es obra de Dios, no la madre de Dios, como es lo que están difundiendo desde que el Papa protestante subió a la silla vaticana, ¿verdad? Nos preserva, por tanto, de la tentación de considerar el mundo como único horizonte y nos impide atribuirle las prerrogativas que solo corresponden a Dios. Pongan mucha atención. Del mismo modo nos recuerda que ninguna realidad humana o mundana, ni siquiera los estados, puede erigirse en fundamento de la norma moral o religiosa, sino que extrae su sentido y su existencia de un señorío más originario. Frente al extremismo de la trascendencia que tendería a negar cualquier tipo de contacto o contaminación entre Dios y el hombre, la fe en la encarnación nos permite al misterio de Dios que se implica plenamente con nuestra humanidad hasta hacerse el mismo hombre. Esto nos permite reconocer la presencia providencial de Dios en todos los asuntos humanos. Mejor dicho, quien no reconozca la presencia de Dios en el mundo es porque definitivamente no tiene cuatro dedos de frente, ¿verdad? Entonces, incluso nos permite reconocer la presencia de Dios en el mundo, incluso en el político. El político no se salva de eso. Por eso, Agustín puede afirmar con razón que Dios da rena terrena, o sea, concede los terrenos de la tierra.
y eso es indiscutible. El nacimiento de Cristo, el cual estamos celebrando precisamente en esta época, se sitúa en un punto preciso de la historia, un tiempo histórico que es también un tiempo político, coincidiendo con la decisión del emperador Augusto de censar a todos los habitantes del Imperio Romano. Los evangelios nos muestran también la atención de Jesús por los asuntos políticos y sus intervenciones al respecto. Baste pensar en el episodio del tributo al César. Anoten estas citas bíblicas que les doy, por favor. Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. Precisamente este episodio pone de manifiesto un punto fundamental para pensar la relación entre cristianismo y política. La existencia del poder político es legítima y a ese poder el hombre debe obediencia y colaboración en lo que es debido. Esta obediencia, sin embargo, está sujeta al señorío de Dios sobre el tiempo, la historia y cada persona. Escuchen bien, es a Dios y no al Estado o sus leyes a quien el hombre debe su corazón y su vida. Se lo repito, es a Dios y no al Estado o a sus leyes a quien el hombre debe su corazón y su vida. Eso me hace acordar de un cantante muy famoso que hay, es aquellos de los que les gusta, de los que son antinaturas, que decía muy orondo que él no entendía por qué el gobierno tenía que apoyarse en la palabra de Dios para decretar o cosas relativas, ¿verdad? O sea, eso solo lo hacen y lo dicen personas que no están con Dios, que no le dan a Dios el valor que Dios tiene, ni a Jesucristo, ni a la palabra de Dios, ni nada parecido, ¿verdad? Entonces, de este modo Jesús, aunque no rechaza la tradición israelita, muestra que va más allá. No se identifica con la visión teocrática del Antiguo Testamento, sino que salva su elemento verdaderamente relevante, el señorío único de Dios. No nos olvidemos únicos. Dios solo hay uno. Al mismo tiempo, Jesús trae algo nuevo. Escuchen esta frase, el reino de Dios está cerca. Esa frase está en Marcos capítulo 1, versículo 15. La repito, el reino de Dios está cerca. Marcos capítulo 1, versículo 15. Otra, ha llegado a vosotros. Mateo capítulo 12, versículo 28. Otra, está en medio de vosotros. Lucas capítulo 17, versículo 21. Lo repito, Marcos capítulo 1, versículo 15, el reino de Dios está cerca. Mateo capítulo 12, versículo 28, ha llegado a vosotros. Lucas capítulo 17, versículo 21, está en medio de vosotros. Entonces, todas estas expresiones se refieren a un proceso de venida que está teniendo lugar ahora y que afecta a toda la historia. El cumplimiento en el que se recapitula toda expectativa humana de justicia, bondad y verdad. Este reino que ha de venir es precisamente la persona de Jesús. No podemos considerar el reino de Dios de forma idealista, como una realidad simplemente dentro del hombre. Tampoco podemos reducirnos a una consideración exclusivamente escatológica. El reino solo concerniría al fin del mundo, ¿ok? Sigue sin convencer una interpretación laicista según la cual el reino coincidiría con la construcción por el hombre de un mundo de paz, justicia, igualdad, palabras hasta ahorita tan de moda, ¿verdad? Paz y justicia, igualdad, fraternidad y respeto a la creación. Todo eso le recuerda al Papa protestante, ¿verdad? Cristo como realización y salvación para todo hombre también está ausente de esta perspectiva. La nueva cercanía del reino de la que habla Jesús es el mismo. En él, o sea, en Jesús, Dios obra y reina. Reina de un modo divino, no comparable a la concesión humana del poder. Dios reina a través del amor llevado hasta el extremo, incluso hasta la muerte en la cruz. Al mismo tiempo se convierte en el paradigma de todas las formas de poder y autoridad. Quien ocupa una posición de autoridad o de poder, quien es señor de los demás, está llamado a conformarse con la naturaleza más profunda del señorío
que busca el bien del otro hasta el sacrificio de sí mismo y reconoce el criterio de ese bien en la voluntad del único Señor. Siendo el Papa Ratzinger lector de Agustín, podemos afirmar que el cristianismo, insertándose en la historia, reconoce autoridades legales y se entrelaza con las estructuras estatales sin coincidir nunca con ellas. Es todo lo contrario a lo que quiere ser el Papa protestante, inclusive lo que demuestra por ejemplo, en los pesebres que él ha hecho allá desde que está en el Vaticano y en muchas de sus palabras, ¿verdad? Continúo, conserva en sí misma una carga intrínsecamente revolucionaria. No puede considerarse idéntica a ningún Estado, sino que inmanente, remitiendo al único Dios, el absoluto, que rige la historia, y al único y verdadero mediador entre Dios y el hombre, quien es Jesucristo, el Rey de Reyes. Ahora, política, hombre, persona. En nuestra época prevalece una visión tecnicista de la acción política, que la reduce a un conjunto de procesos de toma de decisiones legitimados por el cumplimiento de normas de procedimiento. Esto no quiere decir que las decisiones políticas no se basen en supuestos éticos y en una idea de lo que es bueno o correcto, pero ya no acudimos a los grandes sistemas morales en busca de criterios. Recuerden que en este momento, en este mundo, todo lo que a nivel de política, a nivel de todo dentro de la sociedad, todo lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿verdad? Entonces, se derivan de otras fuentes como la tecnociencia o la economía. La cuestión ética se disuelve en un pluralismo ético, que en realidad coincide con un relativismo declarado, no exento de rasgos intolerantes a quienes aún se consideran poseedores de certezas morales. Ahora ya no hay certeza moral en el mundo, ya eso es lo que cada cual quiera creer, lo que cada cual le parezca bien, lo que cada cual le parezca mal, sin ir más allá, olvidándonos de Dios. Es más, les pongo un ejemplo. Hace poco, eso fue eso fue dicho viralmente, el presidente de los Estados Unidos, muy orondo, va diciendo, pues referente a todo lo que es, a todo lo que es, siempre ha sido malo, que en este momento está considerando bueno, ¿verdad? Él ha dicho, es que Dios ha cambiado, ¿sí? Dios ya no es el mismo. Dios ha cambiado su forma de pensar. Qué atrevimiento, ¿verdad? De parte de este presidente, ¿verdad? Qué poco conocimiento se nota que ha tenido y sigue teniendo de Dios. Y lo peor del caso es que él dice y clama a voz alta que se considera católico. Eso es lo más grave del asunto, lo más grave del asunto. ¿Por qué? Porque las personas débiles, las personas que son tibias, que no saben si son católicas o no son católicas, escuchan esas frases y esas palabras y dirán, no, pues en verdad tienen razón, sí, pues si lo dice un presidente o si lo dice el Papa, como el Papa, tantas cosas que ha dicho el Papa protestante, ¿verdad? Que van en contra de las creencias, de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, la crisis de la política se explica a la luz de una crisis antropológica más original. En efecto, la política nació con vistas a la promoción de la persona humana. No puede vivir sin fundamento antropológico, incluso antes que moral. ¿Quién es el hombre? ¿Qué significa pensar en el hombre como persona? ¿Qué tipo de relación existe entre la persona y el Estado, la persona y la vida en común? ¿Cuál es el verdadero bien para la persona y cómo puede perseguirse a través de la actividad política? Queda un espacio para el hombre en la era de la globalización, en la imposición de las finanzas anónimas sobre las relaciones económicas concretas, en el desplazamiento de los centros de decisión y poder fuera de las asambleas selectivas de los estados y en manos de élites supranacionales, haya un espacio para el pensamiento y la conciencia en un mundo que ha hecho de la tecnología y la tecnociencia su infraestructura y que aspira a superar los límites de lo humano, hibridándolo con la máquina? Esas son preguntas que debemos hacernos. En este momento, todo lo que se hace a nivel de política, incluso religioso,
ahí tenemos al Papa protestante, es querer superar a Dios, superarlo. También es así, yo creo que muchos han escuchado hace poco que salió la noticia que bebés, están creando bebés en laboratorios. O sea, le quieren quitar el poder que tiene Dios sobre la creación del hombre. Y lo estamos viendo muy continuamente en esta última época, ¿verdad? ¿Qué papel le queda a una política que delega cada vez más, como ha revelado sin piedad la crisis sanitaria? La definición de criterios y la responsabilidad de la toma de decisiones en científicos y expertos, esa es una pregunta que se hace. La repito, ¿qué papel le queda a una política que delega cada vez más y se pone como ejemplo, por ejemplo, la crisis sanitaria, la definición de criterios y la responsabilidad de la toma de decisiones en científicos y expertos? Estos dinamismos tienen una historia. La modernidad ha reducido al mundo a materia totalmente disponible a la capacidad de manipulación humana. El propio hombre ha llegado a pensar en sí mismo como una identidad indefinida y eternamente cambiante. De ahí una idea de la libertad como autodeterminación, simple instrumento de autoafirmación y del Estado como guardián de las reivindicaciones individuales. De hecho, para responder adecuadamente a la pregunta sobre el hombre, es necesario partir de su creaturalidad estructural. El hombre ha sido creado por amor. Es más, el hombre proviene del amor. Se recibe a sí mismo y su vida como un don gratuito de Dios. En el segundo relato de la creación del hombre, anoten, tomen nota por favor, o sea, en Génesis capítulo 2, versículo 7 al 25, repito, Génesis capítulo 2, versículo 7 al 25, Adán, aunque representante de toda la humanidad, se descubre a sí mismo a partir de su propia soledad original ante el absoluto. Al mismo tiempo se reconoce excedente con respecto a los demás seres vivos, entre los que no encontró ayuda semejante a él. Eso lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 20. Precisamente porque no encuentra un ser semejante a él, descubre una tensión hacia la donación de sí mismo, que solo se cumplirá en la creación de la mujer por Dios y en la comunión con ella. Recordando, hablando aquí del Génesis, hace poco escuché precisamente, para que vean cómo está del mundo, ¿no? Que una, entre comillas, religiosa, porque ahora, o sea, ahorita no se sabe quién es en realidad religioso, ¿verdad? Entre comillas, una religiosa decía que lo que narra el Génesis acerca de Adán y Eva, eh, de lo que es la manzana, que por el pecado que se cometió allí entre ellos, lo que llama pecado original, decía ella que eso era pura mentira, que eso era por darle por explicar de alguna forma algo diferente que en realidad sucedió, ¿verdad? Imagina hasta dónde ha llegado aquellas personas que dicen estar sirviendo a Dios, ¿verdad? Que ya quieren hasta cambiar la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, la conciencia de la propia dependencia originaria de la criatura, la percepción de la propia singularidad entre los seres vivos, o sea, conciencia y autoconciencia, el descubrimiento de existir para alguien, son las características del ser humano como persona. Desde el punto de vista de la reflexión política, la categoría de la persona constituye la primera y la más profunda barrera a la ibris del poder. El hombre no es un individuo desvinculado de cualquier forma de participación, limitación o vínculo. Tampoco es una célula amorfa de un colectivo impersonal. Además, la vocación de la que está constituida el hombre solo adquiere todo su sentido si volvemos a la soledad original, o sea, a la relación con el absoluto, descrita en el Génesis. Se establece así en el hombre una dialéctica entre la conciencia de su limitación y la tensión por realizarse más allá del mismo. Les invito a que lean el Génesis,
ya que traje a colación este tema, ¿verdad? En el que estoy citando mucho el Génesis. Léanlo, es muy importante para que ustedes aclaren dudas acerca de cómo fue el momento de la creación, ¿verdad? Entonces, todo esto constituye la consecuencia y el signo de su condición de criatura, que en el don de sí misma encuentra el mundo de máxima semejante con Dios y su propia realización. Así el mundo cambia, así la gente diga que el mundo ha cambiado y que como el mundo ha cambiado, Dios entonces tiene que cambiar, ¿verdad? O sea, ya no es que nosotros tenemos que cambiar respecto a Dios, estar con lo que Dios nos enseña, sino que el mundo tiene que, Dios tiene que acoplarse a lo que el mundo cambia, ¿verdad? Qué locura, ¿verdad? Pero bueno, traje este tema a colación porque precisamente tiene que ver con la fe en el hombre, la fe que debemos de tener en Dios, en lo que Él nos da. Vuelvo y repito, quien no vea en la creación a Dios, es definitivamente no tiene su mente completa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso en el momento en que nosotros nos levantemos, siempre debemos dar gracias a Dios por permitirnos vivir un día más dentro de su creación, ¿verdad? Una creación tan hermosa que desafortunadamente el hombre ha acabado día tras día. Muy bien, entonces, pero sin olvidarnos de que en todo el que manda es Dios. Y en estos momentos debemos orar mucho, recordando la venida de nuestro Salvador, el Rey de Reyes, ¿verdad? Y una forma de celebrarlo no es ir a comprar regalos, pensando en la fiesta, todo eso es bonito, todo eso es parte de una Navidad, ¿verdad? Pero recordemos que la esencia de la Navidad es recordar el nacimiento, por qué vino Jesús al mundo, recordar que el Rey de Reyes vino para librarnos del pecado, ¿correcto? Que no se nos olvide eso, ¿verdad? Mucha oración y que estén todos muy contentos en unidad con sus familias, porque recuerden que el centro de la sociedad es la familia. Así en este momento también estén queriendo acabar con ella, ¿verdad? Muy bien, esperen mis próximos videos. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios los bendiga.